hace unas cuantas semanas hubo un tema aquí con relación a lo que fue el derrumbe del edificio de los Mameyes. Yo lo tenía justamente en queue porque entendía que ese caso no podía pasar desapercibido por varias razones. Para mí la culpa del derrumbe del edificio de los Mameyes la tiene la poca institucionalidad, comenzando por ahí. Realmente la realidad de República Dominicana es de que al no tener institucionalidad en el sentido del seguimiento, de lo que se hace, de lo que no se hace y de todo lo que acontece en el país, pasa mayormente porque la presencia del Estado no está vigente en las construcciones a nivel nacional, ya que cada quien en lo particular construye como le da la gana en el país. Las instituciones no revisan las construcciones, comenzando con el Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías y el CODIA, ya que solamente andan detrás mayormente de los que son los arbitrios y los pagos de los impuestos que generan y que se pueden recaudar a nivel nacional. Esto no es una crítica para acabar en ninguna de las instituciones, sino para concientizar y esclarecer realmente que los puntos que se están viendo débiles son justamente por la no continuidad del seguimiento de este tipo de edificaciones. Ahora bien, ¿por qué yo digo que de cierta manera el Estado tiene cierta culpa en lo que tiene que ver, por ejemplo, este tipo de asuntos? Pues miren, si se fijan, cuando el Estado deja que se hagan proyectos de viviendas en zonas donde no están normalizadas bajo las leyes, o sea, bajo las leyes inmobiliarias, ustedes se fijan que en donde se supone que el dueño, de cierta manera, del terreno tenga, como dice uno, para construir un edificio y no tiene, por ejemplo, un título de propiedad, entonces desde ahí, si no lo tiene y está por hacer algún tipo de edificación, desde ahí entonces es que comenzamos a ver cómo el Estado comienza a ser permisivo con eso. Cuando yo tenía en estos días un tema con un arquitecto y le decía que aunque la gente no tenga el permiso, ni tenga quizás la permisología en todo el sentido de la palabra, de construir, el Estado debe de normar de que no se haga nada, aunque tú no tengas tu permiso o tu título. Si tú no lo tienes tu título, el Estado debe de normar de que tú lo que hagas ahí lo hagas respetando las leyes vamos a decir, los linderos, las construcciones, que se haga lo mejor posible para que esa construcción en el futuro no incurra en algún tipo de falla. Ese colega amigo me decía que entonces estaríamos haciendo que lo legal, o sea, estaríamos corroborando con que la ilegalidad tenga legalidad. Estaríamos legalizando la ilegalidad. La ilegalidad. Ahora yo digo lo siguiente, es cierto, estaríamos legalizando la ilegalidad. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo estamos legalizando de cierta manera las construcciones informales porque dejamos que pasen. O sea, el Estado deja que cualquier tipo de construcción que está mal hecha. No, el término está mal empleado. Si me lo corrijo. Legalizando la ilegalidad estaría bien. Porque estaríamos legalizando la ilegalidad. Normándola. Eso es lo que no se hace. Estaríamos permitiendo la ilegalidad o fomentando la ilegalidad. Sí, pero mira qué pasa. Ahora mismo, vamos a contextualizar. Ahora mismo se hacen muchísimos proyectos de personas en muchísimos espacios. Podemos mencionar muchísimo. Ahí está la zona de la nueva Barquita, que se trasladó a toda esa gente que estaba en esa zona por el asunto del metro y eso. Se trasladó a otro lugar y esas personas se reubicaron. Y Domingo Sabio por ahí abajo. Domingo Sabio. O sea, todas esas personas que comenzaron a hacer sus casas por ahí, el Estado simple y llanamente dejó que comenzaran a hacerlas. O sea, no se normalizó, no se adecuó, no se le dijo, mire, usted no puede tener ese espacio ahí. Aunque el Estado lo viera, no le dijo, tiene que hacerlo de esta manera. Porque, de cierta manera, el Estado lo sabe. Es como que tú te hagas el chivo loco. Esa es la realidad. Es una práctica histórica, porque cuando Balaguer reubicó a unas personas que estaban aquí, cerca del puente, en el río Sama, creo que fue para acá, para Lo Alcarrizo o Herrera, las personas vendieron allá y volvieron nuevamente a su lugar de origen, cerca del puente. Así es. Entonces, y se lo permitieron. Entonces, yo digo, por ejemplo, que ahí es donde uno debe de preguntarse, o dejamos que, a pesar de que esas construcciones informales sigan construyendo de esa manera, dejarlos que sigan así, en ese mismo sentido, o hacer que, sin importar la condición de la legalidad, si la tiene o no, del inmueble, que se haga bajo los criterios establecidos institucionalmente hablando. O sea, se pueden aplicar las normas ya, de los ayuntamientos, del Ministerio de Obras Públicas,
que tenga una incidencia conjuntamente con todos los gremios, incluyendo el CODIA, para que de esa forma tengamos una forma directa de controlar el territorio, el entorno. Porque el plan de ordenamiento territorial, que va a entrar en vigencia en algún momento, nunca tuvo esa incidencia en todo el territorio porque no teníamos un plan de desarrollo, o sea, un plan del territorio. Y eso hacía falta. Y por lo tanto, no había la forma de cómo normar muchísimas zonas que hoy en día se necesita normar para que se puedan hacer exactamente como se debe. O sea, como se debe de construir en estos tiempos. Entonces, sigo hablando del tema porque usted me dirá, por ejemplo, que las alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas y quizás el CODIA no tienen que ver en eso, pero al final sí tienen que ver porque el mismo CODIA tiene en sus lemas, o sea, en el lema principal del CODIA, o en uno de ellos, que es guardián del Estado en materia de construcción, y en ese orden deberíamos de ser nosotros los colegiados y el CODIA quienes estemos pendientes en sentido específico de todas las construcciones que se hagan en el país, porque al final de cuentas, si tú eres guardián del Estado en materia de construcción, en sentido general, tú tienes que estar pendiente. Guardián y asesor. Y asesor del Estado. O sea, son dos condiciones que tiene. O sea, esa categorización le da al CODIA un poder increíble de dictaminar, de regular, de tratar de que no se hagan ningún tipo de construcciones que tengan que ver con las irregularidades que hoy en día uno ve. ¿Para qué? Para evitar de que se sigan haciendo construcciones que no vayan de acuerdo con lo que es vamos a decir, con lo que es la normalidad de las construcciones. Yo creo que teniendo en cuenta todo eso, podríamos decir que todas esas condiciones dadas fueron las que llevaron como condición de que al final de cuentas esa pared o esa construcción en Los Mameyes se cayera. Fue una vivienda a 2 niveles. ¿Una vivienda de 2 niveles? Sí. Bueno. Salieron afectados 7 personas. 7 personas. 7. Oye, gracias a Dios que nadie, vamos a decir, nadie falleció en esa situación, pero si no hubiese sido, o sea, no que si no hubiese sido, si hubiesen atendido esos llamados de alerta que hubiesen hecho ya anteriormente, eso ni siquiera hubiese pasado. Porque entonces negligencia ahora de la institución. Claro, entonces eso se hubiese evitado, pero entonces ahora, increíblemente, el Estado va a tener que encargarse de devolverle a esas personas sus viviendas mejoradas y quizás optimizadas, hacerla ahora como debe de ser, para entonces garantizarle que van a tener nuevamente sus entornos como van. Ahora entonces el Estado le sale más caro ahora eso. Claro que sí. Le sale muchísimo más caro. Sí. O sea, evitar, prever y tratar de que no pasen las cosas es más barato que lo que lleva como consecuencia ahora el tema de restaurar esas viviendas, que le sale muchísimo más caro al Estado que haberlo detenido en su momento. Los procesos preventivos son más caros que los curativos. Son más baratos que los curativos. Son más baratos que los curativos. Eso es de ahí. Y mira, esa vivienda colapsó sin haber ningún tipo de movimiento telúrico. Nada, eso fue prácticamente solo. Imagínate cuando aquí ocurra un verdadero sismo. Bueno. ¿Cuántas viviendas van a colapsar en este país? Pasó un fenómeno, no recuerdo ahora, creo que fue en Indonesia en estos días. En Grecia. En Grecia. Sí. Que generó varios tsunamis, mini tsunamis. Mini tsunamis. Fue terrible lo que ocurrió ahí. Bueno, señores, vamos a dejar el tema ahí. Franklin, vamos a hacer un cambio y retornamos.